Buenas tardes, queridos hermanos. Les invito a ponerse de pie para dar lectura a la palabra de nuestro Creador. Ok, abran sus Biblias, por favor, en San Marcos, capítulo 12, del 41 al 44. San Marcos, capítulo 12, 41 al 44. Vamos a seguir el mismo formato. San Marcos 41, capítulo 12, 41 al 44. La palabra del Señor dice así: la ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es palabra de Dios. Aquí ya me viene el tema que vamos a hablar el día de hoy, que está en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, como está en nuestra lectura, y continuando con la exposición de la palabra del Señor según el Evangelio, según San Marcos. Y aquí encontramos una escena un poco diferente a lo que hemos ido encontrando después. Recordemos que esta es la última semana del Señor Jesucristo aquí en la tierra antes de ser crucificado. Ya prácticamente son los últimos días antes de que Él sea sacrificado. Y el Señor observa con qué actitud el pueblo da su ofrenda. El Señor está sentado frente al arca de las ofrendas, observa cómo el pueblo da su ofrenda, vio cómo muchos ricos ofrendaban y una mujer viuda dio su ofrenda de 2 blancas. Y el Señor llama a sus discípulos y afirma que la viuda dio más que todos, que la mayoría dio de lo que le sobraba, en cambio ella dio todo lo que tenía. Los creyentes dan sus ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios y motivados por su amor y entrega al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día otra vez porque domingo venimos, Señor, recordando tu resurrección, y te damos gracias porque a través de tu palabra podemos entender las cosas para nuestra vida diaria, para andar en este proceso de santificación, Señor, hasta que un día, Señor, tú nos glorifiques y estemos siempre contigo, Señor. Bendícenos con tu palabra y con la iluminación del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Esto ocurrió, como dijimos, después del último tiempo que el Señor está allá. Es uno de los últimos sermones antes de su muerte. Y en este pasaje Marcos nos muestra el carácter piadoso de los que dan sus ofrendas a Dios en el templo de Jerusalén. Nos muestra también el punto de vista del Señor desde su naturaleza humana y divina en cuanto a la piedad en el momento de dar. Tiene doble aspecto la piedad al momento de dar, y esto es lo que va a responder también este sermón al final. Cuando damos a Dios y cuando damos a las personas, ¿dónde queda la mayordomía que el Señor enseñó? Damos generosamente, a veces sacrificialmente, pero también la palabra nos enseña a ser buenos mayordomos, cuidar de nuestra familia, de lo que Dios nos ha dado, pero a la vez nos enseña también la generosidad, lo que también nos enseña también la mayordomía, y así como el apóstol Pablo más tarde enseñó que cada uno ponga aparte cada primer día de la semana según haya prosperado, 1 Corintios 16, 1 al 4. Y así que en este pasaje de la Escritura, en esta historia, en el versículo 41, vemos cómo el Señor está sentado, está en el templo, y hay un atrio en el templo, donde es el atrio de las mujeres, y ahí es donde hay 13 receptores ofrendarios, donde entran todos y echan sus ofrendas. Allá son lugares para recibir las ofrendas. Y el versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda.
Y estas arcas eran 13 arcas que había en el templo, y el Señor se sienta con sus discípulos al frente, y se ve claramente lo que el Señor quiere es observar cómo el pueblo lleva sus ofrendas delante del Señor, delante de Dios. Y esto es significante porque está en un lugar destinado para adorar a Dios. Es un edificio construido para Dios. Eso es el templo. El templo es un edificio dedicado a Dios. Es un lugar donde uno va y adora a Dios. Por tanto, las ofrendas también se constituyen la parte de la adoración a Dios. Esto es lo que está mostrando el Señor acá. Y esto es lo que hizo el Señor en estos últimos días antes de su muerte, ir al templo. Y Marcos lo menciona en repetidas veces y ocasiones, que se quedaba a dormir a veces en la casa de Marta, María y Lázaro, y luego otra vez volvía a Jerusalén, pero porque su presencia en el templo, además de esto, es intencional, y quiere ver cómo se comportan específicamente en ese lugar, más que ver, él quiere ver, pues él lo ve todo, quiere enseñar a sus discípulos con la conducta del pueblo. O sea, el Señor no necesita realmente saber nada, realmente porque Él sabe todo, es omnisciente, Él conoce todo, no hay cosa que Él no conozca, pero la razón de estar allá en el templo, Él está queriendo ver en su naturaleza humana y divina cómo es que se comportan el pueblo al momento de dar, porque quiere enseñar a sus discípulos respecto de esto. El primer templo de Jerusalén fue construido por Salomón y destruido por los babilonios el 586 a.C. Esto está en 2 Reyes 25, 8 al 10 y en Esdras 5, 12. El segundo templo fue construido por Zorobabel en el 536 al 516 a.C. Está en Esdras 3, 8 al 12. Lo profanó Antíoco Epífanes y lo purificaron los macabeos. Y el tercer templo fue construido por el rey Herodes en Mateo 13, 1 y posteriormente destruido por Tito en el 70 después de Cristo. O sea, los tres templos fueron destruidos. Pero en este intermedio, previo a la destrucción del año 70 del templo de Jerusalén, es que este pasaje ocurre. O sea, su presencia en el templo es significativa, pues ha sido destruido previamente y será destruido otra vez, y el Señor lo sabe. Allá está Dios, el Señor Jesucristo, en su naturaleza divina y humana, observando a su pueblo en su actitud hacia las ofrendas. Las ofrendas se daban para el sostenimiento del templo, su funcionamiento y el ofrecimiento de los sacrificios permanentes establecidos en la ley de Moisés. El templo tenía diferentes cortes, la corte de los gentiles, de las mujeres, y en este último se encontraba el arca de las ofrendas, en la corte de las mujeres, que consistía, dijimos, en 13 recipientes en forma de cuernos, y que estaban dispuestos para recibir las ofrendas voluntarias de aquellos que venían a adorar. La segunda cosa que dice Marcos, aparte de que el Señor está en el templo y frente al arca de las ofrendas, es que el Señor dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Este tipo de ofrenda estaban llevando dinero al arca. Esto quiere decir, ¿cuál era su actitud? De cómo cada uno de los que ofrendaban lo hacían. Pues el pueblo va a adorar al templo y la ofrenda, de acuerdo con el Señor, es parte de la adoración al Señor. Pues con las ofrendas se sostiene el funcionamiento del templo y la casa de Dios, en este caso el templo de Jerusalén. Obviamente al Señor no le interesa tanto la cantidad del dinero para el sostenimiento de su casa. Si uno no da, el otro dará, y siempre habrá, pues Él es el proveedor de todo, y especialmente de lo que ha ordenado en su casa, que debe suceder de acuerdo a la ley de Moisés, y así está fuera, en este caso está fuera de discusión realmente la cantidad de dinero. El Señor no está observando la cantidad de dinero exactamente. Recuerde que este es uno de los últimos días del Señor en Jerusalén, antes de ser crucificado, y si no es la cantidad de dinero que el Señor está observando, entonces es algo más que el Señor observa al momento de dar las ofrendas. Y el texto sigue diciendo, y muchos ricos echaban mucho. Aunque menciona que los ricos dan mucho dinero, veremos que ese no es el centro de su observación y la enseñanza para sus discípulos. El Señor habla de los ricos en otras ocasiones y a veces los describe como aquellos que aman sus riquezas más que a Dios. Por eso dice, es más fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Lo habíamos visto en el sermón titulado El joven rico en Marcos 10, 17 al 31, que existen personas sinceras que buscan la salvación de su alma sin renuncia. Para heredar la vida eterna es necesario confiar en el Señor solamente, y el creyente recibe la provisión de Dios y a veces en medio del sufrimiento. Este joven rico le pregunta al maestro cómo puede hacer para entrar al cielo, heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Le propone ser su discípulo, que él sea su discípulo. Pero él no le quiere seguir porque le da mucha pena el tener que vender todas sus cosas y no seguir al Señor. Y por eso dice el Señor que una persona como este joven rico, que amaba más su riqueza que a Dios, que es imposible, que es más difícil que un rico que ama sus riquezas entre al cielo que cualquier otra persona. También narra la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19 al 31, lo que muestra claramente que el rico que confía en sus riquezas no irá al cielo, sino al infierno. No fue generoso ni compasivo. Y esto muestra esta parábola del rico y Lázaro. En síntesis, no está el Señor diciendo que ser rico es malo, sino que aquellos que aman sus riquezas más que a Dios no entrarán al reino de los cielos. Así que el Señor observaba a los ricos dar sus ofrendas después de adorar a Dios en el templo. En contraste con las ofrendas de los ricos, llega también una mujer a adorar y luego a adorar ofrendando. Y vino una mujer, dice el versículo 42, y vino una mujer viuda, pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Primero dice aquí el Señor el estado civil de esta mujer, era viuda. Las viudas en Israel, por ser viudas, no podían trabajar la tierra por sí solas. Si no tenían hijos, entonces eran generalmente pobres y sufrían. En otras palabras, financieramente estaban al otro lado de los ricos que tenían todo. Una mujer viuda era también pobre. Casi esa era la generalidad. Luego dice que echó en los recipientes, en esos 13 recipientes, en uno de ellos, esta mujer echó 2 blancas, o sea, un lepta, se dice en griego, pero la moneda más pequeña era la moneda más pequeña de circulación, equivalente a un cuadrante romano, o sea, un cuadrante que equivalía a 2 blancas. Era más o menos una 64ª parte de un denario, lo que corresponde más o menos a un día de salario de un jornalero. Tomemos el caso de un ejemplo de la vida real. Digamos que un inmigrante ha perdido su trabajo al llegar aquí a los Estados Unidos y tiene que pagar los biles y no encuentra trabajo rápido, así que decide ir a un 7-Eleven a tomar un trabajo. Y como era sábado y trabaja, y como era un creyente piadoso, el domingo va a la iglesia y al escuchar la palabra de Dios el domingo tiene convicción del Señor de dar su ofrenda. Y todo lo que gana el día sábado, lo da en su ofrenda el día domingo. Era algo así. Había dado esta mujer 2 blancas que equivalían a todo lo que ella tenía. Todo el salario que podía haberse ganado en un día, era lo último que tenía, eso es lo que ella dio. Esta es la situación de la viuda pobre. No tiene más que al Señor, al que ofrendó sus 2 últimas blancas o cuadrante, convencida de que esto ayudaría al sostenimiento del templo. Se puede ver que el salario era poquísimo en aquel tiempo en comparación al día de hoy. Lo que acabamos de ver en estos versículos son los hechos narrados en Marcos. Así que el Señor está sentado frente al arca de las ofrendas, observa cómo el pueblo da su ofrenda, vio cómo muchos ricos ofrendan y una viuda dio su ofrenda de 2 blancas. Hermanos, el Señor observa la actitud de los creyentes al momento de dar sus ofrendas. Los creyentes dan sus ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios. Esa es la razón y es parte de su adoración. Versículo 43 dice así: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Aparentemente los discípulos estaban mirando con él en el atrio de las mujeres, estaban sentados con él y mirando allá. Y les llama para enseñarles al respecto. El Señor ve que hay una lección que ellos pueden aprender al respecto. Este pasaje
de las Escrituras tenemos una enseñanza del Señor. Esto iba a ser realmente una lección, la misma realidad que veían en ese momento. Y ese era el maestro. El maestro enseñaba con los eventos de la vida, enseñaba con las cosas que acontecían. Él no agarraba lección 1, lección 2, sino que les mostraba en la vida real cómo eran las cosas. Y el Señor aquí hace una afirmación. Hace una afirmación en una forma literaria que se llama paradoja, que es una contradicción aparente. Dice así: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y esta es la contradicción aparente, es una paradoja. Porque más antes afirma el versículo que los ricos dieron mucho y los que habían antes que él también dieron. Pero ahora aparece la mujer que da realmente lo mínimo que se puede dar. Y ahora dice el Señor, paradójicamente explica y dice: de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que han echado en el arca. Por fin, ¿quién ha dado más? ¿Ella o los demás? Pues es una forma de enseñar del Señor. Está usando una paradoja para mostrar que el sentido de valor que la mujer había hecho. ¿Y cómo es este asunto? ¿El Señor ha visto a los ricos? Pues, como dice el texto, muchos ricos echaban mucho. Y ahora estamos viendo que el Señor afirma que la viuda dio 2 blancas. Por tanto, otra vez decimos, ¿quién dio más? En todo caso, viendo los hechos, los ricos dieron más, porque tenían más. Eso es evidente en el texto. Monetariamente hablando, los ricos dieron más. Esto nos muestra el punto de vista del Señor Jesucristo, que es un punto de vista desde su naturaleza divina. El autor está narrando que los ricos dieron más, está mirando cómo Dios ve las cosas. Esto está mostrando esta segunda parte, el Señor en forma de paradoja. Cuánto tenga acumulado una persona delante de Dios no hace diferencia, pues Él es el creador, Él es el dueño de todo. Entonces no se le puede impresionar a Dios con dinero, no se le puede impresionar a Dios con dinero. Y el Señor no estaba impresionado por el dinero que tenían estas personas, por el potencial del dinero que ellos tenían, que podían hacer. El Señor no estaba impresionado. Ha dicho, la viuda ha dado más que cualquier otra persona que dio aquí. Pues Él es el creador de todas las cosas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor está mirando? ¿Cuál es su punto de vista? Allá nos muestra su punto de vista. Aunque es hombre 100%, es también Dios 100%. Y mire lo que dice el Señor aquí, versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora empezamos a entender el punto de vista del Señor. Él está mirando la piedad, está mirando el carácter de los que ofrendan. Su ofrenda revela el carácter piadoso del pueblo. Esta es la lección que Él quiere enseñar. Los ricos dan mucho, pero la viuda dio poco. Entonces, ¿qué ha dado la viuda que el Señor realmente aprecia el valor? Lo que es mucho para los hombres puede ser poco para Dios. Y lo que es poco para los hombres puede ser mucho para Dios. Y esto es lo que observa en esta mujer. Primeramente, los ricos dieron mucho de lo que les sobra. En cambio, la mujer viuda dio todo lo que tenía. Los ricos dieron de lo que les sobra y la viuda dio generosamente de su necesidad. En proporción entre las cosas que poseían los ricos o las otras personas y las cosas que poseía la viuda dio más que ellos, proporcionalmente hablando. En otras palabras, está hablando aquí el Señor de la generosidad. Esta mujer fue generosa en el momento de dar. No está mirando la cantidad que dio la mujer, lo que está mirando es la piedad, está mirando el carácter cristiano, la generosidad de esta mujer. Y esto es lo que está queriendo enseñar primeramente a sus discípulos. No está cuestionando cuánto los ricos tienen que dar, sino está cuestionando su piedad, está cuestionando su generosidad, está cuestionando su falta de generosidad. Esto está cuestionando el Señor, su carácter cristiano. La segunda cosa, los ricos
viven confiados en sus riquezas y dan al Señor lo que les sobra. No les va a hacer falta de lo que dan, pero la viuda da con fe, porque muestra su piedad a través de la dependencia de Dios. Al dar todo lo que tenía, la viuda está mostrando tener dependencia de Dios, que depende de Dios. No solamente es generosa al momento de dar, sino que muestra que depende de Dios, pues se pone en las manos de Dios al dar todo lo que tiene. Muestra que los ricos que menciona el Señor, los que daban antes que Él, estaban más confiados en sus riquezas. Daban de lo que les sobraba, no les iba a afectar. No daban generosamente, como es la piedad de una persona que ama a Dios, a la que Dios ha bendecido con bienes materiales, como se ve en la parábola de el rico y Lázaro. Se puede ver que esta mujer dio sacrificialmente. Y los que dieron antes que ella, no dieron sacrificialmente, dieron de lo que les sobraba. Nada de lo que dieron les iba a hacer falta. En proporción, la mujer había dado mucho más que estas personas que tenían mucho para dar, a las cuales el Señor mismo había bendecido. Los demás, los ricos, dieron una parte, la parte que les sobraba, pero la mujer dio todo lo que tenía. Mostró su entrega a Dios. No solamente estaba dando sacrificialmente, estaba dando con entrega, porque dio todo lo que tenía. Los ricos y los demás no dieron como consecuencia de su amor a Dios. No era de su adoración, sino de la abundancia de sus bienes. En cambio, la viuda dio con sinceridad. No esperó que nadie le vea, ni siquiera el Señor, porque ella dio con sinceridad. Realmente, todos los que dieron antes que los ricos y los ricos dieron, pero la viuda mostró generosidad, mostró dependencia, mostró sacrificio, mostró entrega, mostró sinceridad con su ofrenda. Por tanto, aunque los demás dieron mucho en dinero, dieron poco realmente en piedad de sí mismos. Esto muestra que vivían para ellos mismos y no vivían para Dios. Por eso el Señor afirmó que de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. El Señor apreció la piedad de esta mujer, el carácter cristiano, podemos decir en términos de hoy, de esta mujer. Entonces, para dar a Dios, no cuenta cuánto uno va a dar, sino la piedad con que uno va a dar. El carácter cristiano del que da. Las ofrendas revelan el carácter cristiano porque es parte de la adoración. Por eso no se puede regular cuánto se debe dar a los creyentes. Eso viene de la generosidad, de la dependencia, del sacrificio, de la entrega, de la sinceridad con Dios. Pues Dios siempre proveerá para su ministerio, para su gloria. En la historia del rico insensato, en Lucas 12, 13 al 21, el Señor habla de los que confían en las riquezas, sin pensar en que existe una vida más allá de la muerte. Y dice en el versículo 3, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les cuenta la parábola del rico y dice el 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Esta fue una enseñanza del Señor para aquellos que amaban sus riquezas más que a Dios, para aquellos que pensaban que dando a Dios sin tener piedad en su vida, estaban dando al Señor. El pueblo debía dar su ofrenda por amor a Dios. Podían tener riquezas, pero no amar a las riquezas. Por eso más tarde el apóstol Pablo recomienda que cada creyente debe dar con alegría. 2 Corintios 8 y también 1 hasta el 24 y también 2 Corintios 9, 1 al 15. Pero en el versículo 7 de 2 Corintios 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablan del dar, de la anticipación, estos capítulos que hemos hablado de 2 Corintios, y la preparación antes de dar, habla de la generosidad, pero no promete que el que va a dar va a recibir más dinero, sino más piedad, para que también redunde la piedad y la provisión de Dios. Pues no se puede dar nada a Dios que Él no tenga. Él es el creador. El dar es prueba de cuánto uno ama a Dios. Y cuidamos además cuán buenos mayordomos somos de las cosas que el Señor nos ha dado. No se le puede dar a Dios nada, porque Él posee todo. Es el creador. Como dijimos al iniciar este sermón, el dar también tiene otro aspecto. El dar a los santos, a nuestros hermanos en necesidad. Mira lo que recomienda el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 16, 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Hermanos, el Señor llama a sus discípulos y afirma que la viuda dio más que todos, que la mayoría dio de lo que les sobraba. En cambio, ella dio todo lo que tenía. Hermanos, el Señor aprecia cuando el creyente da su ofrenda por amor y entrega a Dios. Los creyentes dan sus ofrendas motivados por su amor y su entrega a Dios. El Señor observa con qué actitud el pueblo da su ofrenda. El Señor está sentado frente al arca de las ofrendas. Observa cómo el pueblo da su ofrenda. Vio cómo muchos ricos ofrendaban y una viuda dio su ofrenda de 2 blancas. El Señor llama a sus discípulos y afirma que la viuda dio más que todos y que la mayoría dio de lo que les sobraba. En cambio, ella dio todo lo que tenía. Hermanos, el Señor observa la actitud de los creyentes al momento de dar sus ofrendas y lo aprecia cuando la dan por amor y entrega a Dios. Los creyentes dan sus ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios y motivados por su amor y su entrega a Dios. Hermanos, el dar revela el carácter cristiano de una persona. El dar revela cuánto ama a Dios. Y realmente el Señor no está mirando la cantidad, porque si uno no da, otro da, porque Él es el proveedor. Él hace alcanzar para lo que tiene que hacer y usa diferentes medios, diferentes personas para poder proveer para su ministerio. Así que más que cualquier cosa, aquí el Señor está observando la actitud de los creyentes al momento de dar sus ofrendas y lo aprecia cuando la dan por amor y entrega a su Dios. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y como siempre te damos gracias por estos pasajes que nos hablas en las Escrituras y nos haces reflexionar, Señor, sobre cosas de nuestra vida diaria. Señor, que nuestro corazón, que siempre, Señor, pueda ser pegado a ti y que podamos responder, Señor, a ti, que podamos responder a nuestro amor a ti, Señor, en sinceridad, en generosidad, Señor, en sacrificio, Señor, y también, Señor, en entrega, en dependencia de ti, en todas las cosas que hacemos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Nos pongamos de pie, hermanos, y les animo que en esta semana que mediten en la palabra del Señor y si pueden compartir esta palabra del Señor, pues compartan con su familia y con sus amigos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Démonos un abrazo de paz.